Increíble historia. Abren la puerta a un perro pastor alemán y descubren un secreto transformador. Mateo, un joven de 20 años que lucha por salir adelante en un barrio humilde de Ciudad Juárez, sintió como su corazón latía con fuerza cuando Max, su leal perro pastor alemán, lo condujo frente a una puerta desgastada de una propiedad olvidada. Allí, a pesar del polvo y la desolación, residía un aire de misterio que lo llamó a la acción. Desde niño, el rechazo de sus compañeros por su situación económica había dejado cicatrices en su alma, y sin embargo, había conservado un sueño: convertirse en veterinario. Las limitaciones que le imponía la vida a menudo le hacían sentir atrapado entre el deber hacia su familia y sus propias aspiraciones. Mientras cruzaba umbrales cubiertos de telarañas, la curiosidad lo impulsó a adentrarse en el corazón del edificio. Un laboratorio abandonado le ofreció la promesa de lo desconocido. En medio del olvido, un destello dorado llamó su atención. Fue un diario, un objeto insignificante que, al abrirlo, le reveló la historia de una científica que había trabajado en aquel lugar. Al examinar los apuntes, su mente se llenó de imágenes de su abuela, de quien sabía tan poco, y un hilo de conexión lo iluminó. Las palabras llenas de descubrimientos prometían una vida diferente para aquellos que se atrevían a escuchar. Pero el dilema pronto ocupó cada rincón de su mente. ¿Qué me detiene de seguir este camino? La pregunta resonaba con fuerza mientras reveía las páginas, y con cada renglón también crecía la presión de su realidad. Debería trabajar, ayudar a su familia, y no sumergirse en una historia que ya parecía haber sido olvidada. El odio al lugar que había sido su hogar, al rechazo que había sentido, empujó sus dudas a la superficie. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras se perdía en los apuntes de su abuela, una sombra se cernía sobre él. La inquietud crecía, debía cambiar el rumbo de su vida basado en un legado que le era ajeno. La historia familiar que había permanecido oculta, los secretos que su madre había guardado celosamente, todo parecía entrelazarse de forma inquietante. Mateo sentía que el peso de las expectativas familiares lo empujaba en una dirección que temía no poder asumir. En esos momentos de soledad, Max, su compañero fiel, se sentó a su lado. Era la única presencia que ofrecía consuelo a su alma agobiada. La angustia lo invadía, su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Soñar con un futuro en la medicina, abrir caminos en la comunidad, y al mismo tiempo enfrentar el horror de dejar a su familia atrás. ¿Estaré traicionando mi historia si sigo este llamado?, se cuestionaba. La tensión alcanzó un clímax en su interior, mientras que la incertidumbre continuaba acumulándose. La idea de dejar su hogar parecía un abismo oscuro, un salto hacia lo desconocido, un compromiso con un futuro que podía ser tan brillante como aterrador. ¿Dónde encontraría la respuesta a esta confusión desgarradora, mientras el legado de su abuela cobraba vida a través de sus letras, pulsando en sus venas como un grito ahogado en la distancia? El futuro de Mateo, su familia, y el legado de su abuela pendían en un hilo. Mateo se hallaba inmóvil, dándose cuenta de que las revelaciones del diario no eran solo un eco del pasado, sino una llamada insistente a definir su futuro. Cada página que leía lo desnudaba emocionalmente, exponiendo sus temores más profundos. ¿Quién soy yo sin esta carga familiar? ¿Puedo realmente hacer algo grande?, se repetía, mientras su mirada vagaba entre las ruinas del laboratorio y las memorias inacabadas de su abuela. La tarde se convertía lentamente en noche, la penumbra abrazando la desolación que lo rodeaba, pero también despertando en él una chispa de determinación. Si ella pudo dejar un legado, tal vez yo también puedo crear el mío, reflexionó, mientras acariciaba suavemente el pelaje de Max. Era su constante recordatorio de que, en medio de la incertidumbre, había amor y lealtad. Decidió dar el primer paso hacia su sueño. Mateo salió del laboratorio con el diario como brújula de su nueva dirección. Regresó a su hogar, pero en lugar de cruzar el umbral con la pesadez del pasado, entró con una nueva perspectiva. Aquel espacio, que había sido solo un recordatorio de sus limitaciones, comenzaba a transformarse en el hogar que podría apoyar sus aspiraciones. La biblioteca familiar, desordenada y polvorienta, se convirtió en el lugar donde planeaba organizar su futuro. Durante los días siguientes, Mateo dedicó cada momento libre a estudiar y comprender los apuntes de su abuela. Con cada decisión de apartar un rato para sumergirse en las ciencias veterinarias, su confianza florecía,
como si las palabras de su abuela lo abrazaran, impulsándolo hacia adelante. Cada concepto que aprendía lo llenaba de esperanza, participando en una revolución interna que le arrastraba a crear un nuevo camino. Sin embargo, ese crecimiento personal no fue fácil. Las noches largas de estudio eran interrumpidas por críticas de familiares que no podían entender su ambición. Deberías enfocarte en lo que importa, no en sueños lejanos, le decía su madre, su voz una mezcla de preocupación y amor. Mateo, por dentro, luchaba entre el deseo de complacer a su familia y la necesidad de encontrarse a sí mismo. Si no lo intento, me estaré traicionando a mí mismo, pensaba, y aquel dilema se convirtió en su mayor columna vertebral. Con el paso del tiempo, Mateo comenzó a dar pequeños pasos hacia la autodeterminación. Se decidió a buscar un voluntariado en un refugio para animales. En cada encuentro, se reafirmaba su deseo de convertirse en veterinario. Los cuidados que brindaba a cada perro y gato lo llenaban de satisfacción, despertando una pasión sincera que antes había estado dormida. Esos animales desgastados también reflejaban su propia lucha, haciéndolo sentir menos solo. Un día, mientras atendía a un perro rescatado que llegó herido al refugio, Mateo vio cómo su habilidad para escuchar y comprender a los animales lo llenaba de propósito. En ese instante de conexión, encontró respuesta a sus preguntas internas. Su historia no era solo suya, sino también de todas las vidas que tocaba y que estaban interconectadas con la suya. Sin embargo, el eco de la presión familiar seguía resonando en su mente. La sombra de las expectativas crecía a su alrededor, y un nuevo dilema emergía: ¿podría realmente seguir adelante con sus metas profesionales cuando la necesidad económica acechaba en cada esquina? Las dudas se intensificaron, y una nueva voz interna comenzó a dudar de su capacidad para mantener esta dualidad en su vida. ¿Y si no puedo obtener un futuro mejor para mi familia? Se cuestionaba, mientras sentía que el mundo se estrechaba a su alrededor. Entonces, en una de esas noches, el diario resplandor en su mente le trajo otra revelación. Quizás su historia no se trataba solo de él, sino de cómo, a través de su lucha, podría también inspirar a su familia a ver más allá de las limitaciones que les habían impuesto. Era momento de actuar, y el cambio no llegaría solo a través del estudio, sino también al enfrentar las lecciones de su familia y su herencia de forma directa. Decidió equilibrar sus sueños con la realidad familiar. Mateo trazó un plan audaz. Primero, debía reunir a su familia para compartir su progresión y la historia que lo había inspirado. Sabía que podría ser un momento decisivo, que podría comenzar a desprender los miedos acumulados entre ellos. Con el corazón acelerado, escribió una carta a su madre, propiciando la conversación que cambiaría el rumbo de sus vidas. Ahora, los próximos días lo llenarían de ansiedad, pero también de determinación. Tendría el valor de abrir su alma y dejar que su familia lo viera tal como era. La respuesta que tanto necesitaba estaba a punto de estallar entre ellos. Mateo se sentó en su habitación, rodeado de libros y papeles, la carta a su madre aún fresca en su mente. Su ansiedad crecía con cada día que pasaba sin que se atreviera a hablar. Era como si las palabras estuvieran atrapadas dentro de él, desbordándose de temor y esperanza a la vez. Tenía que hacerlo, pero la idea de ser vulnerable lo atemorizaba profundamente. Con Max a su lado, el silencio se volvió un lugar de refugio. El perro parecía percibir su inquietud, moviendo la cola de vez en cuando, como si animara a Mateo a seguir adelante. Esto no solo se trata de mí, Max, murmuraba Mateo mientras acariciaba su cabeza. Tengo que luchar por lo que quiero. Pero si no me escuchan, ¿cómo podré construir mi propio camino? Inspirado por su conexión con Max y su experiencia en el refugio, Mateo decidió que primero tendría que organizar sus pensamientos. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir todo lo que sentía, sus sueños, sus temores, sus motivos. A medida que las palabras fluyeron, se dio cuenta de que no solo estaba escribiendo un deseo de ser veterinario, sino que estaba trazando su necesidad de ser escuchado, de ser comprendido en su esencia. Sintió que ese acto le daba un propósito. Planificó varias actividades para la semana en el refugio, decidió aprender más sobre su vocación y a formar la confianza que necesitaba. Las horas que pasaba allí no eran solo un escape, sino una oportunidad para demostrar que sus decisiones no eran caprichos, sino una búsqueda de significado. El trabajo arduo y la dedicación lo llenaban de un aire de profesionalismo que lo empoderaba. Después de unos días de observar y ayudar, un joven veterinario se acercó a Mateo. «Tienes un don», le dijo. «Eres capaz de conectar con estos animales de una manera especial. Si alguna vez necesitas consejos sobre cómo seguir en esta carrera, no dudes en preguntarme». Esas palabras resonaron en su mente como un mantra de aliento. Nunca antes se había sentido tan validado. Sin embargo, la presión en casa persistía. La noche de la cena familiar, el ambiente era tenso. Mateo miró a su madre,
que servía la comida con una expresión de preocupación. ¿Y si mi decisión los afecta?, se preguntaba una y otra vez, sintiendo el peso de las expectativas. Con el corazón latiéndole en el pecho, finalmente tomó aliento y comenzó a hablar. Mamá, hay algo importante de lo que quiero hablarte. Las palabras surgieron como un susurro en la calma. Los demás se volvieron hacia él, sus miradas reflejando curiosidad y sorpresa. Mateo se sintió expuesto, pero continuó, compartiendo su experiencia en el refugio, su amor por los animales y su deseo de ser veterinario. La carta quedó en su bolsillo, pero las palabras brotaron más sinceras y directas. A veces siento que no puedo conseguirlo, que mis sueños son demasiado grandes. Pero creo que si creo en mí mismo, puedo no solo ayudar a los animales, sino también mostrarles a ustedes que hay otra manera de vivir, proclamó, buscando en ellos una chispa de aceptación. Sin embargo, su madre lo interrumpió. Mateo, esto no es un juego. La vida real es complicada. Sus palabras sonaron como un eco de las inseguridades que había llevado por tanto tiempo. La frustración y la desilusión se mezclaron en la atmósfera. Se dio cuenta de que esa conversación podía convertirse en un punto de inflexión, un reto que pondría a prueba sus convicciones, luchando contra la confusión y el miedo de decepcionarlos. Sintió una resistencia interna, era el momento decisivo. Pero, ¿cómo podría lidiar con el miedo al rechazo que sentía cruzar el umbral familiar? Esa carga pesaba sobre sus hombros mientras sus pensamientos se precipitaban. Mientras la discusión continuaba, una idea surgió en su mente, y si, además de compartir su historia, involucraba a su familia en su proceso. La confrontación no era la única ruta. ¿Podría ser posible construir puentes en lugar de muros? Sin embargo, la pregunta persistía, ¿tendría el valor suficiente para ponerlo en práctica, con el corazón latiendo? Fervorosamente y los nervios a flor de piel, Mateo se sentó en silencio. La ventana de su vida estaba comenzando a abrirse, pero el aire aún estaba denso. La búsqueda por su voz y su espacio en el mundo apenas comenzaba, y la batalla con sus dudas lo empujaba a cada instante. Afuera, el viento soplaba, trayendo consigo la promesa de un nuevo día. Sería capaz de enfrentar los monstruos que acechaban en su hogar y en su mente. Todo lo que había estado construyendo estaba a punto de chocar con las realidades de su familia. Cada latido de su corazón parecía decirle que el momento de la verdad se acercaba, y de él dependería qué camino elegiría. Mateo pasaba las horas en el refugio entre ladridos y suaves gruñidos de agrado. Su mente, antes enredada en un mar de dudas, comenzaba a calmarse. Cada animal al que atendía parecía devolverle un pequeño fragmento de su confianza. Había vivido días en que la incertidumbre lo consumía, pero ahora la conexión con los animales le otorgaba una perspectiva renovada sobre sí mismo. Cuanto más se entregaba a la tarea, más claro veía su camino. Entretanto, la conversación en la casa seguía reverberando. Después de aquel intento de diálogo con su familia, Mateo no podía sacudirse la respuesta de su madre. Ella había sabido qué decir para frenar su impulso. Y aunque esa sombra aún lo perseguía, también despertó en él una determinación cruel. Si quería ser veterinario, debía demostrar no solo sus capacidades a los animales, sino también a quienes lo rodeaban. Cada mañana, Mateo anotaba en su cuaderno pequeñas metas. Desde aprender a administrar un tratamiento básico hasta comprender el comportamiento animal. Era consciente de que cada avance debía ir acompañado de un esfuerzo tangible. La teoría se volvió su aliada, y cada concepto que dominaba lo acercaba un paso más hacia su objetivo. Sin embargo, una sensación inquietante permanecía como eco constante. Tendría que enfrentarse a su madre otra vez. Esa tarde, al regresar a casa, decidió que no podía dejar que su miedo lo estrangulara. En su mente, ya había elaborado el tipo de conversación que tendría. Mamá, entiendo que te preocupas, pero esto es importante para mí, repetiría, buscando el tono adecuado, equilibrando su necesidad de ser escuchado con la empatía que siempre había sentido hacia sus sentimientos. Sin embargo, la realidad era más complicada. Esa noche, tras una larga jornada en el refugio, se sentó a la mesa con su familia. El ambiente era tenso, una cuerda lista para romperse. Mientras la conversación giraba en torno a actividades triviales, él luchaba por encontrar el momento adecuado. Finalmente, sus mismas palabras, que tanto había ensayado, se agolpaban en su garganta. De pronto, su hermana pequeña, de manera inocente, preguntó, ¿por qué no has dibujado a los perros que cuidas, Mateo? Cómo desearía poder compartir su mundo con ella, como anhelaba que lo entendieran. Pero, había más que eso. La voz de su madre, en el horizonte, aparecía de nuevo, recordándole que su vida podría seguir un camino diferente al de los sueños que ahora eran su ancla. Entonces, mientras la tensión aumentaba, Mateo recordó las palabras del veterinario. Debía demostrar que no solo era cuestión de sueños,
sino de trabajo y dedicación. A medida que la preocupación de su madre giraba en su mente como una tormenta, Mateo decidió que no se manifestaría como un niño perdido, sino como un futuro profesional comprometido. Su pulso aceleró y su voz se volvió firme. No solo se trata de mí. Este es mi futuro, y quiero alcanzarlo. Podría comprometerme de verdad con esto, pronunció, consciente de que esa era la esencia de la transformación que buscaba. La reacción fue inmediata. Su madre, sorprendida, hizo una pausa. La conversación se tornó densa, pero estaba claro, aquel momento había creado una ruptura en el patrón de incertidumbre que alguna vez lo había aprisionado. En sus ojos ya no había burbujas de preocupación, sino un mar de preguntas que comenzaban a surgir. Era como si cada ola representara una parte del camino que estaban a punto de explorar juntos. ¿Puedo ver el refugio contigo?, preguntó su madre, esbozando una leve sonrisa. Así, en ese instante, comenzó una danza de reconciliación, una apertura que Mateo nunca había imaginado, pero las dudas no habían desaparecido por completo. Estaba claro que la conversación no podía terminar ahí, y el desenlace de sus aspiraciones escondía aún demasiados misterios. El reflejo de los ojos de su madre le indicó que lo que había compartido era solo el inicio de una comprensión más profunda. Mateo sabía que la confrontación sería cuestión de tiempo, un desafío más grande que liberar el peso de sus expectativas. Mientras el viento soplaba de nuevo hacia el refugio, le susurraba verdades no dichas. ¿Podría su madre ver en sus ojos el ardor por los animales? Estaría dispuesta a aprender junto a él en este viaje. El camino por descubrirse a sí mismo requeriría más valor que él creía tener, y la lucha apenas comenzaba. Sería capaz de reafirmar su visión profesional y salvar la relación con su madre a medida que emergiera la verdad. Un nuevo capítulo apenas se abría ante él, y el eco de esa necesidad lo impulsaba a dar el paso hacia un futuro incierto. Mateo despertó antes de que el sol hiciera su aparición. La casa aún estaba en silencio, y la paz del amanecer se filtró a través de la ventana, mientras sus pensamientos giraban en torno a la cita de esa tarde en el refugio con su madre. ¿Sería capaz de mantener la misma firmeza que mostró en la última conversación? Podía sentir la presión en su pecho, como si un peso invisible lo empujara hacia atrás. Sin embargo, el refugio había sido su santuario. Era allí donde se sentía auténtico, donde su aspiración por ser veterinario comenzaba a tomar forma tangible. La expectativa por la llegada de su madre al refugio estallaba en su mente y, con ella, la inquietud por el futuro. Mateo dedicó la mañana a repasar sus notas, guiándose por cada animal que había tratado y cada lección aprendida. Esa jornada, el refugio estaba particularmente bullicioso. Al notar que había algunos perros recién llegados que necesitaban atención, se sumergió en la actividad, aplicando todo lo que había aprendido sobre cuidados básicos, pero había una sombra sobre su entusiasmo. En medio de la conexión con los animales, infundiendo su día con propósito, las incertidumbres sobre su futuro regresaban como caras conocidas. ¿Cómo podría llevar a cabo sus sueños si su madre seguía dudando de su capacidad? Sin embargo, antes de que la duda pudiera consumirlo, recordaba las caras de esos animales, su gratitud, su dependencia de él. Eso le dio un nuevo ímpetu mientras revisaba sus herramientas, preparándose para la llegada de su madre. Cuando su madre apareció, el ambiente vibró con una mezcla de emoción y ansiedad. Mateo dedicó su atención a los perros, explicando cada detalle que había aprendido. Vio los destellos de curiosidad en sus ojos, el conflicto en su mente entre la preocupación y el deseo de entender a su hijo. Pero la conversación que había preparado no llegaba, estaba atrapado en una danza entre lo que sentía que debía decir y lo que importaba realmente. Finalmente, después de mostrarle cómo alimentar a un perro como parte del protocolo de cuidado, no pudo contenerse. Mamá, esto es solo el comienzo. Aquí, los animales son lo que realmente importa. Cada uno tiene una historia y necesita nuestra ayuda. No puedo imaginarme haciendo otra cosa en el futuro, confesó Mateo, sintiendo el anhelo florecer en su pecho. Su madre frunció el ceño, pero su mirada se suavizó al encontrarse con el fuego en los ojos de su hijo. Mateo, yo entiendo lo que sientes, pero este camino no es fácil, replicó, aunque su tono ya no era de rechazo. Lo sé, y estoy dispuesto a trabajar por ello. Solo pido tu apoyo. Necesito que confíes en mí para seguir adelante. Mateo sintió como su voz, antes temblorosa, se fortalecía con cada palabra. Había un peso, sí, un desafío en su declaración, y eso era justo lo que necesitaba demostrar. Después de algunas horas, concluyeron su visita, y la energía en el refugio había cambiado. Desde el primer ladrido confiado de un perro rescatado hasta la suave sonrisa de su madre al observar cómo Mateo se movía por su espacio, se sintió que estaba surgiendo algo nuevo entre ellos. Sin embargo, con la caída de la tarde, Mateo se sentó en un rincón del refugio y reflexionó sobre lo que realmente implicaba esta nueva relación.
No había dudas de que los vínculos estaban creciendo, pero la lucha interna era palpable. ¿Qué pasaría si su madre no pudiera aceptar del todo su futuro? Cuando la última luz del día se desvanecía, un ladrido resonó distinto. Mateo se dio la vuelta y vio a un imponente perro pastor alemán, con una cicatriz que cruzaba su rostro. Algo en su mirada hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Esa mirada llevándole a pensar, este perro sabe algo que yo no. La tensión en el aire se palpitaba mientras se acercaba al animal, un nuevo misterio estaba a punto de revelarse justo frente a él. ¿Querría el perro ayudarle a descubrir una nueva verdad que podría cambiarlo todo? La pregunta latía en su mente, resonando en el silencio que lo rodeaba. Mateo se acercó lentamente al perro, sintiendo como el ambiente se impregnaba de una tensión palpable. La cicatriz en su rostro parecía ser un testimonio de batalla, un reflejo de su propia lucha interna. Había tanto en esa mirada profunda, un conocimiento silencioso que resonaba con sus temores. ¿Qué es lo que sabes, amigo?, murmuró, esperando que el perro pudiera desvelar el misterio que lo inquietaba. El pastor alemán permaneció inmóvil, pero su cola se movió ligeramente, como si invitara a Mateo a acercarse más. Al estirarse para acariciar su lomo, sintió que el animal era un portador de una fuerza que no podía entender a simple vista. Aquel instante de conexión despertó en él una chispa de coraje y determinación. Podía ser que había más en su camino de lo que sus dudas le permitían ver. Con cada interacción con los animales del refugio, sus habilidades como futuro veterinario se iban consolidando. Mateo se movía entre los perros y gatos con una seguridad fresca, abordando cada necesidad con el protocolo que había estudiado. Sin embargo, el encuentro con el pastor alemán le hizo cuestionar su enfoque. ¿Era suficiente ser técnico? ¿Qué pasaría si debía confiar en su instinto también? Se sintió en sintonía con el perro. A medida que lo observaba, se dio cuenta de que había algo más que cuidar a los animales, era comprender su historia, su dolor, su alegría. Este nuevo aprendizaje exigía algo de él, un compromiso visceral que iba más allá de los libros. La conexión emocional comenzó a ser parte integral de su enfoque. A lo largo de los días siguientes, Mateo dedicó cada vez más tiempo a ese cachorro en especial. A medida que trabajaba con él, notó que el comportamiento del perro se transformaba. El miedo que había tenido en sus ojos había comenzado a sustituirse por confianza. Mateo no solo estaba cambiando la vida de ese animal, algo en su interior también estaba mutando. Cada ladrido, cada nuevo truco que lograban juntos, significaba una victoria para ambos. Sin embargo, había un conflicto creciente en la mente de Mateo. Las palabras de su madre resonaban en él. ¿Era suficiente este vínculo emocional para enfrentar la dura realidad de la carrera veterinaria? Todo esfuerzo en el refugio debía estar respaldado por una formación rigurosa y un rendimiento académico ejemplar. La presión comenzaba a pesar sobre sus hombros. Una tarde, mientras observaba a su madre involucrarse un poco más en el refugio, Mateo sintió como si su confianza estuviera en juego. Decide que sería el momento adecuado para abordar una nueva conversación con su madre. La idea de quedarse atrapado entre su deseo y lo que se esperaba de él lo atormentaba. Es importante que sepas que tengo sueños, no solo de ser un buen veterinario, sino de crear un vínculo especial con mis pacientes, dijo finalmente después de reunir fuerzas. Le explicó cómo respetar el conocimiento técnico era vital, pero no debía llegar a sacrificar el amor por la profesión. Estaba dispuesto a trabajar, sí, pero lo haría a su manera. La respuesta de su madre fue vital. Esta vez, en lugar de desconfianza, vio un destello de reconocimiento en sus ojos. Está bien, Mateo, sé que te importa. Pero asegúrate de que no te cueste tu sueño. Una claridad comenzó a formarse entre ellos, un diálogo que se aventuraba más allá de lo que hasta entonces habían vivido. Justo cuando parecía que un nuevo camino estaba surgiendo, el perro pastor alemán se acercó aún más. Con un intenso ladrido, lo llevó de vuelta a la realidad. Mateo se dio cuenta de que su compañero peludo estaba atrapado en una lucha interna similar a la de él, deseoso de un futuro que parecía incierto. Mientras miraba a los ojos del perro, una pregunta reverberó en su mente: ¿podría su relación con este animal ser el catalizador para desbloquear su potencial oculto? Entonces, escuchó el eco de una verdad sutil entre ellos que estaba lista para resurgir. ¿Sería este nuevo vínculo lo que necesitaba para completar su transformación y avanzar hacia su destino con la confianza que siempre había buscado? Mateo sintió que el horizonte comenzaba a despejarse, pero el camino por delante estaba lleno de más preguntas que respuestas. En un abrir y cerrar de ojos, el perro lo observó con una intensidad que parecía decirle: la realidad que buscas está más cerca de lo que imaginas. Sin embargo, había aún más por descubrir. Mateo se despertó aquella mañana con una claridad renovada. La conversación con su madre había sido un punto de inflexión, pero aún sentía un nudo en el estómago.
¿Sería realmente capaz de equilibrar sus sueños con las expectativas familiares? Mientras se vestía, el eco de sus pensamientos resonaba en su mente. El vínculo emocional es tan importante como el conocimiento técnico. Esa reflexión lo llevó al refugio, donde el clima fresco de la mañana lo recibió como un abrazo. Allí, rodeado de ladridos y maullidos, se sintió más en casa que nunca. Cada animal era una historia esperando ser contada, una lección por aprender. Sin embargo, el pastor alemán se robaría nuevamente su atención. Mateo se vio atraído por su presencia intensa, como si el perro lo llamara a una nueva etapa en su vida. Al regresar al refugio, decidió que era el momento de cambiar su enfoque. No solo iba a ser un veterinario técnico, sino un verdadero defensor de aquellos seres que carecían de voz. Relatar las historias detrás de cada animal, entender su dolor y transformar ese conocimiento en un tratamiento adecuado, se convertiría en su misión personal. Este compromiso era su camino hacia la autenticidad, y ya no estaba dispuesto a ignorarlo. Mateo pasó horas trabajando con el pastor alemán. Explicaba en voz alta sus hallazgos y observaciones, como si el perro pudiera responder. En un instante, notó que no solo estaba practicando nuevas técnicas de cuidado, estaba formando un enfoque holístico. Había momentos en que la técnica se desdibujaba ante la poderosa conexión emocional. Con cada día que pasaba, ese animal mostraba un comportamiento más confiado. Era como si ambos se fortalecieran en un lazo de apoyo mutuo. Esa conexión lo llevó a hacer un descubrimiento inquietante sobre sí mismo. Tenía un don para la observación. Podía identificar sutilezas en el comportamiento de los animales que otros pasaban por alto. Era un talento que nunca había reconocido plenamente. Pero este descubrimiento fue un arma de doble filo. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para afinar esa habilidad en un mundo que priorizaba la técnica? La presión académica aumentaba, tenía exámenes a la vista, proyectos en camino y el temor de no ser suficiente lo acosaba. Pero en lugar de dejarse abrumar, Mateo se sentó una noche a escribir en su diario. Hacía tiempo que no reflexionaba sobre lo que realmente quería. Las páginas se llenaron con sus ansias, sus sueños y también sus miedos. Cuando terminó, un aire de resolución llenó la habitación. Había decidido que se presentaría ante sus profesores para discutir su enfoque distinto. Sería un desafío, pero sabía que podría hacer que lo escucharan. Esa resolución se convirtió en su motor. En cada jornada en el refugio, se aferró a la idea de que estaba cambiando vidas. Su dedicación no solo estaba beneficiando al pastor alemán, estaba haciéndose un hombre como un veterinario que entendía el corazón detrás de la biología. Sin embargo, una noche, mientras pasaba tiempo con el pastor alemán, recibió un mensaje de texto de un antiguo compañero de clase que lo dejó helado. He escuchado cosas. ¿Es cierto que estás cambiando tu enfoque? Algunos dicen que eso no es ser un veterinario serio. La duda golpeó a Mateo como un rayo. De repente, su nuevo camino se sentía más incierto que nunca. Los ojos del perro se posaron sobre él, como instándolo a no retroceder. Esta conexión, prometedora y aterradora, sería el verdadero test de su transformación. Mateo comprendió que debía ser más firme que nunca. Cada decisión que tomara afectaría no solo su futuro, sino también el de aquellos animales a quienes se había comprometido a ayudar. El momento de dar un paso adelante estaba a la vuelta de la esquina, pero el peligro de desplomarse en inseguridades acechaba. ¿Sería capaz de desafiar las convenciones y mantenerse firme en su decisión? El futuro que tanto anhelaba dependía de su respuesta. Pero, ¿y si su valentía también le traía inesperados aliados o adversarios? Las preguntas lo bombardeaban. Así como su reflexión se intensificó, una nueva visión emergió en su mente. La batalla por su identidad profesional apenas comenzaba. Logrará mantener su visión durante la tormenta que se avecina. Mateo se despertó esa mañana sintiendo el peso de su decisión. La noche anterior había estado sumido en una espiral de pensamientos, preguntándose cómo abordaría a sus profesores. La duda inicial había dado paso a una chispa de resolución, pero la ansiedad seguía siendo un fiel acompañante. Ser un veterinario que no solo aplicara técnicas, sino que conectara emocionalmente con los animales, requería una valentía que aún no estaba seguro de poseer. El refugio lo recibió de nuevo, y mientras acariciaba al pastor alemán, sintió que era necesario reflexionar sobre su misión. No podría avanzar sin articular claramente lo que significaba ser un defensor de los animales. En sus conversaciones diarias con el perro, se dio cuenta de que necesitaba definir su perspectiva de manera tangible. No bastaba con querer cambiar algo, debía tener argumentos sólidos que explicaran su enfoque. Durante el día, se sumergió en la observación de los otros animales. Cada ladrido, cada movimiento y cada lágrima parecían hablarle, guiándolo hacia un entendimiento más profundo. Fue en esos momentos de introspección que se dio cuenta de que su don no era solo la habilidad de observar, sino también de escuchar.
Escuchar las historias que los animales estaban dispuestos a contarle, incluso si había que indagar en sus heridas emocionales. Esa era su verdadera vocación, convertirse en el puente entre sus luchas y una tensión que reflejara empatía. Mateo dedicó las noches a escribir, elaborando un discurso que expusiera su visión. Se sintió liberado al hacerlo, cada palabra parecía reafirmar su propósito. La conexión con el pastor alemán le había dado confianza, y con cada línea escrita, se convenció de que no estaba solo. Había otros en su entorno que también estaban buscando una manera más humana de relacionarse con el mundo animal, y tal vez sus profesores necesitarían entenderlo también. Sin embargo, conforme se acercaba el día de la presentación, la sombra de la duda comenzó a cernirse sobre él. Un viejo compañero, alguien que siempre había tenido la razón en su grupo, había cuestionado su camino. «No estás tomando la carrera en serio, Mateo», le había dicho una vez. Esa frase se repetía en su mente como un mantra perturbador. Había comenzado a dudar no solo de su enfoque, sino de su propia capacidad para dar la cara. El día llegó, y con el corazón en la garganta, Mateo se encontró frente a sus profesores. A medida que comenzaba a hablar sobre su visión, se dio cuenta de que las palabras fluían auténticamente. Explicó cómo cada animal tenía su historia, cómo su dolor podía ser tratado no solo con medicinas, sino también a través de la conexión. Mientras hablaba, veía semblantes de sorpresa entre sus profesores. Al concluir, miró a su alrededor, sintiendo la incertidumbre en el ambiente. Algunos parecían dispuestos a escuchar, otros con escepticismo reflejado en sus caras. Fue entonces cuando uno de los profesores, un crítico notorio, le hizo una pregunta incisiva: «Mateo, ¿no crees que tu enfoque es más emocional que científico?» La tensión creció en el aire. Sus manos palpitaban, y aunque su mente buscaba una respuesta rápida, se hizo evidente que era un momento de inflexión. Mateo tuvo que decidir si ceder ante la presión de los convencionalismos o reafirmar su compromiso con su nuevo enfoque. Esa decisión podría definir no solo su carrera, sino también su identidad. Miró al pastor alemán antes de responder, recordando todo lo que había aprendido. Dentro de él, una voz resonó: «El cambio no viene sin incomodidad». El silencio ante su respuesta se hizo pesado. Lograría salir adelante en este nuevo camino que había decidido tomar. El resultado quedaba en el aire, pero lo que estaba a punto de enfrentar era más que un simple desafío académico, era la batalla por su verdad y una vocación auténtica que había decidido seguir. Perdería a sus aliados o ganaría defensores inesperados en el proceso. La incertidumbre envolvía su futuro, pero Mateo estaba listo para afrontar lo que vendría. Un nuevo capítulo acaba de comenzar. El silencio que siguió a su respuesta fue ensordecedor. Mateo sintió que cada par de ojos se clavaba en él, y la presión de tener que demostrar que su enfoque no solo era emocional, sino que también tenía fundamentos sólidos, comenzaba a provocar una ansiedad tremenda en su interior. Sin embargo, esa ansiedad pronto se transformó en una chispa de determinación. Había invertido demasiado en su ideal como para dar un paso atrás. Decidió entonces que no podía dejar que las dudas ajenas volvieran a influir en su camino. Se comprometió a estudiar más a fondo la anatomía y la psicología animal. Sabía que su camino a la defensa animal debía ir acompañado de un conocimiento técnico sólido. Se dedicó a leer investigaciones sobre el comportamiento de los animales, a conocer sus fisiologías y enfermedades comunes. Esa integración de emociones y ciencia se convertiría en su estandarte. Los días siguientes se convirtieron en una vorágine de actividad. Se levantaba antes del amanecer para observar el comportamiento de los animales del refugio, tomando notas meticulosas. En su mente, cada ladrido y cada movimiento de un rabo se transformaban en datos valiosos. Buscó mentoría de otros veterinarios que adoptaban enfoques innovadores y humanos. Cada conversación, cada interacción lo hacía sentir más fuerte y más seguro de su trayectoria. Un día, tras una tarde intensa de trabajo, mientras limpiaba el área de atención primaria del refugio, se encontró nuevamente con el pastor alemán. Se encontraba acurrucado en un rincón, con una herida invisible en su corazón. En ese momento, Mateo se dio cuenta de que su viaje no solo abarcaba la conexión con los animales, sino también la necesidad de proporcionar un espacio seguro para que sanaran. La sanación no era solo física, era emocional y social. Motivado por esa revelación, Mateo comenzó a proyectar su primer taller en el refugio. El objetivo era claro: crear un ambiente donde los voluntarios pudieran aprender a escuchar a los animales, a comprender sus necesidades de manera más amplia. Se dispuso a diseñar un programa que combinara tanto la teoría científica como la empatía, que fomentara la observación activa y la conexión emocional con cada ser que pasara por sus manos. El día llegó y el taller tuvo una recepción mayor a la esperada. Se sentó frente a un grupo de voluntarios escépticos y entusiastas, y empezó a compartir sus perspectivas y descubrimientos. Cada ejercicio, cada historia adquirió vida,
generando un ambiente donde los participantes podían conectar con los animales a un nivel emocional. Habló sobre la neurociencia detrás de la empatía, y cómo la comprensión del dolor ajeno podía abrir caminos de curación. Sin embargo, mientras lucha por encontrar su voz, enfrentó la resistencia de quienes aún creían que un enfoque más duro y técnico era el único camino viable. Un viejo amigo, a quien había invitado al taller, cuestionó públicamente la validez de sus métodos. Mateo, esto no es un juego, los animales requieren respuestas rápidas, soluciones que funcionen, insistió, generando tensión en el aire. Mateo sintió que sus fuerzas estaban a prueba. Justamente cuando creía que había encontrado un aliado, veía como su viejo amigo comenzaba a representar una barrera en su búsqueda de un cambio real. Fue en ese instante donde comprendió que estaba en una encrucijada, seguir su camino hacia un nuevo paradigma o ceder ante la presión de una visión más rígida. A pesar de la incertidumbre, sus convicciones se afianzaron. Hizo un esfuerzo consciente de no responder con la ira o el desánimo que su amigo pretendía provocar. En vez de eso, optó por tomar la delantera en la conversación. ¿Y si, en lugar de simplemente tratar de curar, nos dedicamos a comprender? Tal vez allí encontraremos respuestas duraderas, argumentó, con voz firme. La transformación no podría ser sencilla, pero en ese momento, Mateo se dio cuenta de que, independientemente del desafío que enfrentara, había comenzado a construir su legado. El tiempo diría si sus principios lograrían el reconocimiento que merecían. A medida que el taller continuaba, sintió que sus dudas iniciales comenzaban a disiparse. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda cuando un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Era una invitación a una conferencia importante sobre medicina veterinaria, donde se debatirían enfoques vanguardistas. Pero había un detalle perturbador: los ponentes eran todos críticos de su perspectiva. ¿Debería arriesgarme y asistir, o será una pérdida de tiempo?, se preguntó. Con la mente llena de dilemas, Mateo miró por la ventana, preguntándose sobre el rumbo que tomaría su camino. La respuesta podría cambiarlo todo. Un nuevo desafío le aguardaba. Mateo se despertó con el corazón acelerado, lleno de anticipación. La decisión de asistir a la conferencia había sido difícil, pero sentía que su presencia allí podría ser el último paso para consolidar su transformación. Había pasado semanas preparándose, investigando a los oradores y sus principios, y entendiendo las críticas hacia su enfoque emocional en la veterinaria. Pero en lugar de sentirse abrumado, estaba decidido a demostrar que su perspectiva era igualmente válida y esencial. Al llegar al auditorio, sintió una mezcla de nervios y emoción. Sabía que enfrentaría a algunos de los profesionales más influyentes en el campo. La energía en el aire era palpable, cada asistente parecía estar ansioso por escuchar y ser escuchado. Mientras tomaba asiento, recordó a Max, su leal pastor alemán, y cómo su apoyo había sido crucial en su camino. Este es por ti, Max, pensó. Mientras respiraba profundamente, las presentaciones comenzaron, y Mateo se sumergió en las discusiones sobre técnicas avanzadas y tratamientos emergentes. Sin embargo, en el fondo de su mente, las palabras de sus críticos se repetían: la ciencia necesita precisión, no sentimientos. A medida que los oradores enumeraban sus logros, Mateo sintió que los distintivos de sus propias experiencias se alzaban aún más vibrantes y frescos en su mente. Finalmente, llegó su turno. Con el apoyo de su cuaderno y una pequeña presentación, Mateo se acercó al podio. El murmullo de la multitud se desvaneció mientras comenzaba a hablar. Hoy quiero compartir con ustedes no solo lo que he aprendido sobre la veterinaria, sino también cómo cada encuentro con un animal me ha enseñado sobre la empatía, sobre la importancia de comprender su historia y su dolor. A medida que avanzaba, notó rostros escépticos, pero también escuchó murmullos de interés. Habló sobre su experiencia en el refugio, sobre el perro pastor alemán que lo había guiado hacia esta nueva verdad. Sus palabras fluyeron con pasión, cada anécdota y cada descubrimiento se entrelazaban para formar un relato poderoso que desafiaba la visión tradicional. Se sintió crecer con confianza, y se dio cuenta de que no estaba solo en esta búsqueda. Su historia resonaba en otros. Cuando terminó, se sintió liberado. Las miradas eran diversas, algunos expresaban aceptación, otros seguían con la duda. Pero lo que más impactó a Mateo fueron los aplausos que empezaron a surgir desde el fondo del auditorio. Algunos incluso se pusieron de pie. En ese momento, supo que había conectado. Había sembrado una semilla de cambio. La conferencia terminó, y mientras se retiraba, fue abordado por un grupo de colegas que se habían mostrado incrédulos. Tu enfoque tiene mérito, Mateo. Tal vez deberíamos reconsiderar cómo incluir la empatía en nuestros cursos de formación veterinaria, le comentó una profesora con una sonrisa genuina. Las palabras de reconocimiento lo llenaron de un profundo sentido de logro. La transformación había comenzado a germinar en su entorno. De regreso en el refugio,
cada interacción con los animales se sentía aún más significativa. Ya no solo era un estudiante, sino un defensor que comprendía el cruce entre la compasión y la ciencia. Su experiencia en la conferencia le otorgó una nueva perspectiva sobre su papel en el bienestar animal. El tiempo pasó, y Mateo continuó desarrollando su enfoque, integrando lo aprendido en su presentación con la atención dedicada a los animales. Comenzó a organizar talleres más frecuentes en el refugio, donde enseñaba tanto a voluntarios como a visitantes cómo observar y escuchar a los animales. Las conexiones que construyó reforzaron su sentido de propósito, estaba ayudando a cambiar la narrativa alrededor de la medicina veterinaria. Un día, mientras atendía a un grupo de voluntarios, notó que el mismo pastor alemán rescatado que había cuidado y apoyado desde el principio se acercó a su lado. Mirándose a los ojos, Mateo sintió una increíble paz interior. «Lo hemos logrado, amigo», murmuró. El perro movió la cola, como si entendiera lo lejos que habían llegado juntos. «Me duró algunos años más, pero finalmente recibió la certificación como veterinario». En la ceremonia de graduación, mientras recibía su diploma, Mateo sintió una profunda satisfacción al pensar en todo lo que había superado y logrado. Ya no era solo un joven de un barrio humilde, había dejado atrás la carga de sus miedos y dudas y había conquistado su destino. Con cada vida que tocaba, su legado familiar se ampliaba y transformaba. Su madre estuvo entre la audiencia, con lágrimas de orgullo y felicidad en los ojos, sabiendo que cada paso que había dado era un reflejo de la determinación de su hijo. La conversación que una vez había sido tensa ahora se llenaba de expectativas compartidas sobre el futuro. Finalmente, Mateo encontró su voz, había llegado a un lugar donde podía ayudar a los demás y a sí mismo. La ciencia y la empatía se unieron en su camino, dándole más brillo a su futuro. Había alcanzado no solo el sueño de convertirse en veterinario, sino también el de ser un puente entre el sufrimiento y la esperanza. Hoy, con Max a su lado, siente que su viaje apenas comienza. Está listo para enfrentar cualquier desafío que venga. Ha conquistado sus miedos y transformado su vida, y ahora no hay límites a lo que puede lograr con amor y pasión por los que más lo necesitan. No esperen ni un segundo más para suscribirse a nuestro canal y no perderse las historias emotivas y exclusivas que estamos preparando. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creciendo. Comenten sus reacciones sobre este final y las teorías que tienen sobre el viaje de Mateo. Y, por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta increíble conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es apoyarnos a través de estas acciones. Gracias por estar con nosotros en este viaje transformador.